Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Iniciamos así nuestra edición de la tarde de hoy, más fuerte con Gracie Rendón, llevándonos este tema, esta colombiana con bastante sabor, ¿no? Con bastante saborcito, en el que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, así es, iniciamos entonces este viernes esta edición y los saludos correspondientes. Buenas tardes, Gabriela, buenas tardes, Alan. Hola, buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva emisión en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela, y en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Saludar en el Control Master a Alex Meneses, a Robinson Cárdenas y a Roberto Alexis Rojas, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, y tenemos informaciones sobre algo que de verdad yo creo que es como un insulto al venezolano. Cuando tú ves que más de 40 tanqueros petroleros extranjeros se hacen fila, hacen cola frente al puerto de Amuay en Venezuela, tú dices, bueno, esta gente está vendiéndole el petróleo a quien paga en dólares, pero a los venezolanos que tienen que pagar en bolívares no se les garantiza el suministro petrolero. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno está priorizando, el gobierno de facto está priorizando la entrega de petróleo y de sus derivados a otros países, y porque eso genera factura petrolera, y a los venezolanos, a los cuales los tiene sometidos a una dieta de combustible, pues quedan de último lugar dentro del orden de las prioridades. Más de 40 tanqueros de diferentes países del mundo se encuentran en el fondeadero de Amuay cargando gasolina y diésel, mientras que los venezolanos hacen largas colas y pernoctan durante las noches en las cercanías de una estación de servicio para sufrir sus vehículos. Eso lo dice Iván Freites, secretario general de los trabajadores petroleros y gasíferos del Estado Falcón. Señaló que es bueno que la gente lo sepa, y especialmente aquellos que abogan porque le quiten las sanciones al gobierno, quien de manera irresponsable exporta desde petróleo hasta diésel, en contraposición con los derechos que tienen los venezolanos de disfrutar en primer lugar de los bienes y servicios de la nación. Aquí encaja una de las frases populares más conocidas: claridad para la calle y oscuridad para la casa. Es decir, cómo es que las sanciones predominan tanto sobre las incidencias del orden económico si las políticas que deben estar y aplicarse por parte del régimen son impropias y en contra natura respecto a la realidad nacional. El gobierno quiere confundir al pueblo venezolano. Son las desavenencias y la incapacidad referente al manejo de las políticas públicas las principales causales del fracaso económico y de la destrucción de la industria petrolera, según lo señaló Iván Freites. Vamos a hablar un poco de la materia migratoria. Venezolanos con solicitud de asilo pendiente pueden optar por el TPS. El abogado Diego Bustillo, especialista en inmigración, aclaró que en el caso de los menores de 14 años, los padres venezolanos pueden firmar la solicitud de estatus de protección temporal. Por ello, puede adjuntar la partida de nacimiento, pero nada evita que el niño firme si quiere. Así lo añadía. El estatus de protección temporal es un estatus temporal que no afecta a gran parte de los procesos de residencia pendiente o de asilo, salvo ciertas restricciones de la visa F, aclaró el abogado Diego Bustillo, especialista en inmigración, quien exhortó a no dejar pasar esta gran oportunidad de protección que está brindando el gobierno de Estados Unidos a los venezolanos. Es una conversación. El director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, que sirve al gobierno interino, Juan Guaidó, aclaró
que el hecho de tener una segunda nacionalidad o haber residido de forma temporal en un tercer país tampoco impediría a los venezolanos acogerse al TPS siempre que hayan residido de forma continua y mantengan presencia física en el país norteamericano. Esto en el marco de incentivar aún más a la población migrante en Estados Unidos a acogerse a este estatuto temporal de protección. No pasa, por ejemplo, allá en Estados Unidos que hay temor de participar, de registrarse y de que esto afecte los demás procesos migratorios que lleve la persona. Y el gobierno y el sector privado instalan el Consejo Superior de la Economía Productiva. Pues los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, representantes del sector privado, celebraron en horas de la tarde la instalación del Consejo Superior de Economía Productiva, una instancia anunciada por la vicepresidenta y ministra de Economía de Finanzas, Delcy Rodríguez, que busca pues desarrollar esas políticas de impulso a esa producción nacional. Rodríguez dijo que uno de los acuerdos de la primera reunión fue que llevarán a la Asamblea Nacional electa en diciembre del 2020 el proyecto de ley de compras públicas, donde se establece que el Ejecutivo garantizará al mercado los productos nacionales y los que emerjan de nuestros sectores productivos con grandes potencialidades, que tengan garantías que van a tener una ubicación en el mercado laboral. ¿Qué manera de gastar el tiempo? Definitivamente ya existe una ley de compras públicas, ya existe una normativa que obliga al Estado a adquirir bienes y servicios de productores venezolanos en territorio nacional. El tema es que se respeta la ley. Tú puedes tener la ley, pero efectivamente se respeta la ley o se privilegia lo importado. Se privilegia la importación por parte del gobierno de facto. Fíjense ustedes, recuerden ustedes cuando llenaron a Venezuela de leche en polvo comprada a sobreprecios en los mercados internacionales y acabaron con la producción láctea nacional, con la agroindustria láctea nacional. Eso es lo que pasa realmente. El gobierno vio interés en comprar en el exterior para acabar con los productores nacionales. Acabaron con la industria de producción de leche en polvo en el país, la industria del lactado, y generaron una condición ya de dependencia del mercado internacional. Ahora vuelven sobre sus propios pasos, vuelven a hacer lo mismo que habían ofrecido en la anterior oportunidad, pero esta vez con un empresariado que habría que ver qué empresarios se reunieron con ellos, porque lo que me suena más bien es como una especie de buscar sustituir a Fede Cámaras en la mesa de negociaciones y establecer, los empresarios del gobierno. Pero esto lo han hecho otras veces. El tema es que la realidad es terca y ninguno de estos empresarios ha podido generar riqueza y ha podido generar industria como ellos lo esperaban. Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia. Vamos a ver ese primer reporte que nos hace llegar nuestro compañero Carlos Uzcategui, el Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Cordial saludo a mis buenos amigos Alan Peralta, Nancy Pacheco, Gabriela Parra y a su equipo de producción. Ya con las noticias que están impactando. Migrantes gestantes pueden vacunarse contra la COVID-19 en Colombia, lo dice el gobierno nacional. El proceso se dará sin importar el estatus migratorio. La aplicación de los biológicos se arranca desde este viernes. Estos migrantes en condición de gestantes podrían ser vacunadas contra la COVID-19 en cualquier punto de vacunación a lo largo y ancho del país. Así lo dio a conocer este jueves el gerente de fronteras de la presidencia, Lucas Gómez. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario destacó que las mujeres gestantes, independientemente de su condición migratoria, el Ministerio de Salud anunció la posibilidad que en la vacunatón que se va a realizar este fin de semana estén presentes las mujeres migrantes independientemente de su estatus migratorio, explicó el funcionario. Precisó Gómez que junto al Ministerio de Salud están definiendo los criterios, sobre todo para la identificación de estas mujeres para que puedan realizar el proceso. Lo más importante es tener la claridad de a quién se le aplica la vacuna. Esta información será entregada a todas las secretarías de salud de los departamentos y los municipios y con estos lineamientos estarán en la obligación de que cualquier punto de vacunación del país, estas mujeres puedan ser vacunadas, dijo el gerente de frontera.
Indicó también el funcionario que este es un gesto sin precedente y se da como acción de solidaridad sin frontera, de fraternidad y hermandad en el marco de la vacunación masiva para todas. Por su parte, Juan Fernández Niño, director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, precisó en la misma red que todas las gestantes deben ser vacunadas inmediatamente en todo el territorio nacional, independientemente de su condición. Es nuestro deber proteger la vida de todos. Nuestra vacunatón gestante desde el viernes, precisó el funcionario en todo. Se espera que en las próximas horas el gobierno nacional ofrezca mayores detalles de cómo será este proceso para esta población. 40 instituciones educativas de Riohacha en La Guajira recibieron dotación para comedores escolares. Aprobado proyectos de infraestructura eléctrica para barrios subnormales en Maicao. Por tentativa de homicidio, capturado hombre dentro de motel en la frontera colombo-venezolana de Maicao. Atentado con fusil de guerra en contra de ganadero en Valledupar. Los sicarios alcanzaron a impactar la camioneta TXL de placas FXN 900, la cual era blindado. Juzgado no suspendería clases presenciales en Valledupar. Hoy jueves se cumplen 10 días desde la suspensión de la presencialidad educativa en los colegios oficiales del Cesar por parte de un juzgado, el cual deberá tomar una decisión definitiva. 600.000 millones de pesos serían la inversión necesaria para el embalse Los Besotes. Denuncian que puestos de control en la mina estaría cobrando por el paso entre el Cesar y La Guajira. Hospital en el Cesar y La Guajira de La Loma bajo la lupa de la Fiscalía y la Contraloría General de Colombia. Valledupar Fútbol Club dejó buenas sensaciones, pero cayó preso de viejos errores. El equipo vallenato sumó su primer punto tras el inicio del torneo de ascenso, luego de igualar en calidad de visitante 2-2 contra el Real Cartagena en el estadio Jaime Morón. Cartagena de India, la alcaldía metropolitana no tiene plan de reactivación económica. Así lo dio a conocer el Consejo Gremial de Bolívar tras un plan de reactivación con las universidades y el sector empresarial para mitigar el impacto por el COVID-19. Vándalos robaron ataúdes para usarlos como escudos en Bogotá. Insólito, increíble. Surtigas en la costa inicia reparación de tuberías subacuáticas de tierra bomba. La infraestructura que surte del gas natural a la isla fue afectada por una mercación. El servicio se suspenderá durante 4 días. Sebastián Muñoz de Colombia con buen debut en el golf de los Olímpicos. Sebastián Muñoz se ubica cuarto bajo el par luego de la primera ronda de los 4 que tendrá este campeonato. Caso de Richard Aguilar pasa a mano de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia. En el Caribe, en Sucre, sí hay disponibilidad de vacuna, dice la Gerencia de Vacunación COVID. Desde anoche se inició la distribución a los 26 municipios sucreños de 29.400 dosis de la vacuna Moderna que dispuso el Ministerio de Salud. Prorrogan estado de calamidad pública por la emergencia en Salamina y El Piñón en el Magdalena. Investigación y controversia por contrato de arriendo de cárcel de mujeres. Contraloría abrió indagación contra el distrito por el supuesto detrimento que estaría causando el contrato de arriendo a la cárcel de mujeres. Exmandatarios proponen lanzar primer satélite colombiano. La cárcel de 5 presuntos integrantes de la primera línea de Antioquia. Mujer de 76 años fue encontrada muerta en una casa del centro de Barranquilla. Crisis sobre ruedas del transporte público está ahogado en Medellín. Hasta el momento Medellín también, hablando de la misma ciudad, ha tenido 294 incendios en lo que va del 2021. Tras el atentado hacia el presidente Iván Duque Márquez, refuerzan la seguridad de Duque y de Ramírez. Piques ilegales en la 4 Sur prenden alarma para mayores controles. Mayores de 40 años en Antioquia sin vacunarse no podrán asistir a la Feria de las Flores. Jurisdicción Especial de Paz recibe 109 casos de violencia sexual contra las mujeres afrodescendientes. Gobierno colombiano incrementará los premios a los medallistas olímpicos. Exportación de banano creció 8% en el primer semestre del año. Casamiento forzado en Colombia aumentó 193%. Según la ONU, Naciones Unidas advirtió sobre la situación de emergencia humanitaria que afecta a 44.647 colombianos por desplazamientos en diferentes zonas del país
principalmente por causas de combate entre grupos ilegales y amenaza. Según el organismo humanitario, el incremento en el número de personas desplazadas en el primer semestre del 2021 fue del 193% en comparación con el mismo periodo del 2020 y resalta que la cifra presentada en lo corrido del año ya sobrepasó el total de lo que se presentó el año anterior. Confinamiento es otro de los sectores o factores que afecta a las comunidades durante los primeros 6 meses del año, que se han registrado 30.902 casos en 27 eventos reportados. Señores, nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucategui, el Miura, la voz del Caribe, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Retornando a los estudios. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, después de este reporte de Carlos Ucategui, el Miura. Y vamos con más información. Son rehenes de las cajas CLAP. Así calificó Luis Francisco Cabezas, director de Convite, Asociación Civil, a los ancianos venezolanos. El 92% de ellos tiene dificultades para acceder a alimentos. Compran pellejos de pollo y carne, papa, ocumo, yuca, porque es lo menos costoso y es lo único que prácticamente pueden consumir. Estas declaraciones de Luis Francisco Cabezas las dio a Adriana Núñez Rabascal, periodista del Circuito de Éxito, y estamos replicando la información. De verdad que es bastante seria la situación de los ancianos y de los niños, que son la población más vulnerable en términos estadísticos. Son personas que carecen de las posibilidades de acceso normal como cualquier otra, y en el caso de los ancianos ocurre que sus jubilaciones o pensiones son de verdad ínfimas frente a las necesidades y a los precios del mercado actual de los productos de consumo cotidiano. Y la Contraloría extiende hasta el 31 de agosto las actualizaciones de las declaraciones juradas en patrimonio. Pues la Contraloría General extendió por un mes más este plazo para que los funcionarios públicos y aspirantes a las elecciones regionales y locales del mes de noviembre se realicen su declaración jurada de patrimonio. Esto lo ha informado el día de hoy el responsable de esta institución, Elvis Amoroso. También reiteró que todos los funcionarios están llamados a declarar su patrimonio y que de no hacerlo pues tendrán unas sanciones que pueden incluir la inhabilitación para ejercer los cargos públicos. Dijo que hasta el momento un total de 88.324 funcionarios han cumplido con esta obligación en la actualización de esta declaración jurada de patrimonio. Y la periodista Sebastiana Barraez hace un análisis sobre las primarias del PSUV. Ella indica que los militares y sus esposas luchan por el poder político en Venezuela. Aspiran a ser candidatos por el chavismo ante 14 gobernaciones que se van a disputar este 21 de noviembre. Ella indica que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello disputan una interna sin concesiones mientras exhiben una pretendida unidad frente a las cámaras de televisión, estado por estado, a quien apoya cada uno en los comicios internos de el PSUV. Un grupo de oficiales de diversos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que han gozado de privilegios con cargos administrativos o militares se resisten a alejarse del poder. Es así como en la Asamblea Nacional hay 15 militares que salieron como diputados. Otro tanto ocurre con las aspiraciones de quienes han sido gobernadores y ahora quieren repetir o regresar al cargo. Unos de la mano de Diosdado Cabello y otros estarían de las manos de Nicolás Maduro. Bueno, y recuerden todo este escándalo que se ha armado por las declaraciones de la madre de Jackson Barreto, el niño venezolano de 11 años de edad, que se dio a conocer cantando en la calle de Barquisimeto, luego apareció en la 4ª temporada del concurso La Voz Kids Colombia. Bueno, hay nueva información al respecto. Jackson Barreto le pidió a su madre biológica, Rafael Isabel Maramara, que le firmara una autorización a Esther Molina para participar en el reality de la cadena Caracol TV en abril de este año. Esto lo dijo en exclusiva para El Pitazo el padrastro del infante, José Gregorio Carrasco Meléndez, hoy 30 de julio. Esther Molina, una comerciante colombiana residente en Arauca, Colombia, se hizo cargo del niño migrante que vivía con su papá y su madrastra a orillas del río. Inscribió a Jackson en La Voz Kids, después de obtener el permiso firmado por la madre biológica.
Es decir, ahora la madre sale diciendo que ella no estaba vendiendo a su hijo y que no estaba ofreciendo a su hijo. Pero en todo caso, Jackson y la señora Esther Molina tenían la autorización de la madre para poder participar en el concurso. Y esto está firmado, y esto fue lo que se le entregó a la gente de producción de Caracol Radio, antes de Caracol Televisión, perdón. Antes de completar la postulación en la competencia musical, Mara intentó devolverse con el niño a Venezuela, pero el niño estaba renuente. Sostuvo Carrasco, que ha criado Jackson desde que tenía 7 meses. El niño le dijo: mamá, dame la firma, por favor, hazlo por mí. Yo quiero ser alguien en la vida y cumplir mi sueño, dijo el niño. Entonces su esposa se lo firmó, pero eso no quiere decir que se lo va a regalar a Esther Molina y dejárselo porque está pasando necesidad. Ella en ningún momento le firmó un papel de eso, simplemente le firmó el papel que consta que ella lo iba a ayudar en la cosa de la música, dijo el padrastro. Ahora se están haciendo las gestiones ante Bienestar Familiar y ojalá pues esto no signifique el fin del sueño de este niño, porque la verdad verdadera que aquí lo más importante, más allá de la mamá, más allá del padrastro, más allá incluso de la propia señora Esther, que lo ha cuidado, lo ha protegido en Colombia, es este niño, Jackson Barreto. Es su sueño, es su estabilidad emocional, es su estabilidad económica. Son muchas cosas en este momento contrariadas para él. Sí, y definitivamente lo pone en una disyuntiva. Sí. Es difícil la situación en este momento para el niño, que ojalá pueda lograr cumplir su sueño en este concurso. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, el torito de Joe Arroyo, lo hemos traído para la tarde de hoy, iniciando así el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Y se sorprende uno con este caso del niño Jackson Barreto, porque el caso como que pica y se extiende. Leyendo un poco más la información, profundizando un poco más en la información, el niño es llevado hasta Colombia por el papá de la hermana, ni siquiera por el padrastro. El papá de la hermana es que lo lleva a Colombia y le dice, lo trae a Colombia y le dice que lo va a traer a una casa que él tiene en Arauca. Okay. Y el niño llega a Arauca de esta manera, con su hermana. Después la mamá y el padrastro van a buscar al niño hasta Arauca. Okay. Y una vez que llegan en Arauca se dan cuenta que el niño no está viviendo en ninguna casa, sino que están viviendo a orillas del río Arauca, pasando necesidades, pasando trabajo. En ese momento ya la señora Esther Barreto, la comerciante, había conocido al niño y lo había asumido bajo su protección. Pero estando bajo su protección es que llega la mamá, llega el padrastro y llega el padre de la hermana mayor del niño. Uh-huh. Hablar con la señora Barreto, y la señora Barreto los convence de que los deja al niño participar en el programa, y es ahí donde la mamá le entrega el permiso. Bueno, esto es un enredo, esto es una Sí, historia de enredo. Como la señora Barreto tiene el niño en su posesión, ¿quién se lo da a ella? Claro. El bienestar tiene algo que ver en este caso para entregar esa patria potestad o ese cuidado de ella como cuidadora de ese menor de edad. Sí, lo recibe de la madre, pero recibe una autorización específicamente para ella llevarlo al concurso y representarlo en el concurso y cuidarlo. Pero cuando ya lo había pasado a su padre. Cuando ya lo había pasado al padre, Bueno, cuando ya estaba en Colombia, ya estaba en territorio ¿Por qué colombiano. ¿Por qué lo pasa el padre? La hermana. No, el padre de la hermana. No, ni siquiera su padre natural, el padre de la hermana. Y después fue que se incorporan a esta historia el padrastro y la mamá. Y la mamá. Ahora, pasado el tiempo, la mamá y el padrastro se llevan a la hermana mayor hasta el territorio venezolano en Barquisimeto, donde se encuentra actualmente, y allí no vuelve a aparecer el papá de la hermana en esta historia. O sea, esta es una historia de verdad bastante enredada. Pero fíjense ustedes que no es la única. Esto ha permitido averiguar que hay más de 6.000 niños venezolanos monitoreados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que se encuentran en alguna situación de riesgo, de peligro. Estos niños están actualmente monitoreados por el Instituto Venezolano de Bienestar Familiar. Ahora, es importante este detalle.
La madre volvió con Carrasco y su hija de 14 años, Lismari Barreto, a Venezuela. Nosotros no devolvimos porque la niña está enferma. La niña actualmente se encuentra hospitalizada en el Hospital Universitario de Pediatría Agustín Zubillaga de Barquisimeto con insuficiencia renal crónica, diabetes, desnutrición crónica, sepsis y neumonía bilateral. Es decir, la niña está en una condición de salud Precaria. muy precaria. La hermana, Lismari Barreto, es la hermana de 14 años de este niño de 11 años, Jackson Barreto. Pero esa historia le hace falta un pedazo. Sí, Esa historia le hace falta un pedazo. resulta que la señora Esther, que es la comerciante de la Arauca, inició un proceso formal ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que le asignen a ella la custodia del niño. Y hasta allí donde marcha el proceso. Ahora es cuando aparece la madre, ahora cuando aparece el padrastro, ahora cuando aparece todo el mundo en la cola, cuando el niño aparece ya como uno de los opcionados del premio de Caracol Televisión. Porque ella es una madre sustituta en este momento. Sí, ella es una madre sustituta. Entonces, vean Pero ustedes. es que no se entiende porque si ella vino al territorio colombiano a llevarse a la hermana Sí. mayor de el niño de 11 años, ¿por qué no se lleva a su hijo? Aquí también puede estar imperando un poco lo que es la improvisación y la necesidad de los padres de no poderse llevar y tener que escoger a cuál de los hijos llevarse a territorio venezolano, en este caso a la persona que estaba sufriendo temas de salud, que era la hermana mayor, y dejar a este niño acá. También, pues, es eso que hablábamos, ¿no? Dejar que el niño termine su sueño de participar completamente y con tranquilidad, y no en estos ides y venires de O sea, ¿qué la se están misma peleando? improvisación de los ¿Qué padres. se están peleando? Yo creo si que el el niño niño- gana, si el niño tiene alguna posición, si al niño le van a dar algún premio, o sea, ahí hay algo detrás, hay un Ojalá trasfondo que no. de esto. Bueno, yo no quiero juzgar, porque es muy difícil juzgar en situación de pobreza. Pero el niño se ha convertido en una posibilidad para toda la familia, y por eso que la familia lo Claro. quiere recuperar. No, y me, Yo lo y veo me- en y ese me hace sentido. recordar mucho a los tiempos de los abuelos, de cuando tenían esos 16, 17, 18 hijos por familia, y empezaba el tema de, bueno, usted ya a tal edad tiene que salir a trabajar en casa de familia, y después alguien se encariñaba mucho con ese niño. Más de la improvisación que de un tema de verdad de abandono, sino, como lo dice Alan, basados en la necesidad económica familiar, pues se dan estos temas de alejamiento y separación y desmembramiento del núcleo familiar. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy con una persona joven, llegó adolescente a Colombia. Hoy día es un emprendedor con 22 años. Se trata de un amigo de, como lo dice Oliver Lujano, el amigo de todos. Guariqueño, pero de San Juan de los Morros. Y ya aquí con nuestro invitado especial, guariqueño, joven emprendedor y sobre todo con unas ganas enormes de trabajar. Bienvenido al programa, Víctor Alfonso. Muchas gracias Alan y a Nancy por la invitación. Muchas gracias, un saludo. Víctor Alfonso, ¿qué te hizo salir de Venezuela? Bueno, de Venezuela salí para acá a conocer, yo vine fue de visita, también un poco la situación de Venezuela estaba afectando, y llegué acá y se me dio la oportunidad aquí en Barranca. ¿Cuántos años tienes aquí en el municipio? Tengo 3 años aproximadamente aquí en el municipio de Barranca. Es decir, que llegaste en el 2018. Sí, como en el 2018, llegué un 5 de enero, hasta entonces. Hasta entonces. Víctor, ¿cuál era tu trabajo en Venezuela? Yo en Venezuela era auxiliar de farmacias en una cadena ya de la misma. Trabajé aproximadamente como un año y de entonces me vine para acá a conocer. Yo iba a retornar
mi trabajo, pero se me salió la oportunidad de quedarme acá. Víctor, ¿qué oportunidades de trabajo has tenido desde que llegaste a Colombia? Bueno, yo llegué principalmente buscando trabajo en una farmacia, parece que me daban trabajo de auxiliar. No se me daba porque obviamente no tenía los papeles. Entonces lo que hice fue buscar, yo traje una máquina, yo allá cortaba pelo en mis tiempos libres y con esa máquina le busqué trabajo y gracias a Dios me dieron trabajo y de ahí entonces duré 1 año y 6 meses aproximadamente hasta que decidí emprender. Empecé a reunir poco a poco para todo, pues para lo que son los muebles, mis otros implementos, mis otras herramientas. Y bueno, sí, duré como 6 meses reuniendo para eso, hasta que tomé la iniciativa de independizarme. ¿Cuántas personas están laborando actualmente en la barbería tuya, Víctor Alfonso, el Barber Shop de Barranca? Actualmente están trabajando 2 personas conmigo, mi madre y otro barbero que me suplanta normalmente cuando yo no estoy o trabaja conmigo corrido todo el día, siempre aquí conmigo. ¿El barbero que tienes contigo es nacional o es colombiano? Él tiene las 2 nacionalidades. ¿Es colombo venezolano? Es colombo venezolano. Ya tiene 3 meses aproximadamente trabajando conmigo. ¿Qué tipo de servicio tienes aquí en la barbería? Actualmente arreglamos lo que son las barbas, hacemos corte de cabello, ceja. Próximamente estaremos pintándolo. Varias cosas nuevas, varias cosas nuevas. Trabajamos con lo que son las rayas, todo eso. Todo lo que tiene que ver con barbería nosotros lo trabajamos. Víctor, ¿tienes una anécdota que nos vas a comentar en donde te hacen varias preguntas los guajiros aquí sobre tu local? Bueno, sí, ellos cuando yo empecé, cuando ya que me iba a independizar, todos me decían que me ubicara debajo de un palo o de algo, pues que no tomara el riesgo de agarrar un local porque, no sé, no me iba a ir tan bien, pues. Entonces yo no sé, yo siempre creí en mí y quise montar un local para brindar la comodidad, un buen servicio, que el cliente se sienta bien, todo huela bien, eso pues. Cosas que a lo mejor debajo de un palo no puedo prestar no sé, me siento más cómodo así en un negocio, pues, en un local, en algo bien organizado. Y todas las personas les invito a que si van a hacer algo lo hagan bien y lo hagan en grande. Si van a hacer algo lo hagan lo máximo de lo máximo. ¿Tienes una inquietud? Te escuché cuando dijiste que tenías interés en montar una sucursal de Víctor Alfonso, el Barber Shop, en otro departamento de Colombia. Sí, no sé, me gustaría hacer otras barberías en otras partes del país. Me gustaría por lo menos Medellín, Riohacha, Bucaramanga. Son lugares que son Barranquilla, que son lugares movidos. Me gusta la vida de la ciudad también, pues. ¿Qué consejo le darías tú a los nuevos migrantes que están entrando al sur de La Guajira o a Colombia? Bueno, mi consejo sería que en lo que vayan a hacer, mucha disciplina, educación sobre todo. Hay que entender que a lo mejor no es nuestro país, pero nos están dando la oportunidad. Sobre todo eso. Bueno, gracias por la entrevista a Víctor Alfonso, al Barber Shop de Barranca. Y sobre todo, lo más importante, que venimos con otra entrevista de otro venezolano. Hoy con nosotros Edison Chacín, el Cham, el propio, maravino, zuliano, venezolano. Bienvenido, Edison Chacín, al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mucho gusto, Carlos. Gracias por tomarme en cuenta en hacer este video. Un saludo a Alan, a Nancy. Siempre los escucho por Radio Delfín. Bueno, en el tiempo que tengo tiempo para escucharlos, pues. Siempre estoy trabajando y hay veces estoy desocupado y los escucho. Edison, ¿qué te hizo salir de Venezuela? ¿Cuál fue tu premura de salir del país? La situación país, Carlos, o sea, ya a mí se me acabaron las ideas, se me acabaron las opciones en Venezuela. Yo tenía una venta de repuestos en Venezuela y llegaron días que yo llegué no a vender nada, meses sin vender nada, y lo que vendía me lo comía y me descapitalicé y me arruiné. No habían inversiones. No había ingresos, no había cómo invertir.
y tomaste la decisión de venirte para Tomé la Colombia. decisión de venirme para Colombia. ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, claro, como llegamos, la mayoría de venezolanos, con una mano adelante y una mano atrás. Con muchas ideas y poco capital. Llegaste al municipio Barranca por primera vez. Llegué al municipio de Maicao. Y de Maicao me vine hacia aquí hasta Barranca, La Guajira. Y gracias a Dios aquí tengo 4 años. Ya tienes 4 años. ¿Con quién estás tú aquí? Con mi familia. Mis 2 hijos, mi esposa y, bueno, los muchachos, mis trabajadores. Dixon Chacín, ¿tienes negocio formal ya aquí en Barranca, departamento de La Guajira? Sí, claro, cómo no. Tengo el negocio establecido. Yo llegué aquí a Barranca y vi que aquí faltan muchas cosas. Y bueno, y faltaba lo que yo sé hacer, polarizado. La gente del municipio tenía que trasladarse hasta otros municipios, recorrer más de 70 kilómetros para poder hacer lo que yo hago ahora hoy en día aquí en Barranca, que es polarizar, instalar alarmas, sonido, y muchos otros servicios como brillar lámparas y cosas así. Dixon, quiero hacerte una pregunta muy importante. Dígame. La situación xenofóbica en el departamento de La Guajira o en el municipio de Barranca. No, sí hay algo de xenofobia, sí hay. Pero gracias a Dios yo no he sentido xenofobia hacia mí. Lo que pasa es que yo soy una persona de bien, llegué a hacer el bien, llegué a trabajar. Y no he sentido esa xenofobia. Más bien hay gente que me ha ayudado. Muy amigos, tengo muchos amigos colombianos que me han ayudado. De pronto sí hay xenofobia, sí, los he visto con otras personas que los recriminan porque de pronto están pidiendo una calle y hacen cosas así. ¿Tienes trabajadores venezolanos y trabajadores colombianos dentro de tu negocio? Sí, claro, tengo 2 trabajadores venezolanos y un colombiano. ¿Cuál es tu meta en el renglón laboral, financiero, económico? ¿Cuál es tu meta que quieres llegar? Carlos, la meta mía es abrir varias sucursales aquí en La Guajira y en la región del Caribe, para dar más ingresos propios, ingresos laborales. Ingresos laborales. Claro. ¿Qué consejo le darías tú a nuestros hermanos venezolanos, a los migrantes que están llegando al país día a día? ¿Cuál sería tu consejo personal para todos ellos? Carlos, que trabajen y que sean honrados. Bueno, ya nos estamos despidiendo a esta hora. Carlos Ucategui el Miura para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Te doy las gracias a Dixon Chacín por estar en este programa. Gracias a ti, Carlos, por hacer este video. Gracias. Señores, nos estamos despidiendo. Será hasta el momento y nos vamos a los estudios de nuevo. Bueno, me encanta esta iniciativa de Carlos Ucategui de ir a buscar a los venezolanos que están generando, que están produciendo alternativas, que están generando empleo, economía, y que habla muy bien de la incorporación de los venezolanos al proceso productivo colombiano. Es de lo que siempre hemos hablado en el programa, ¿no? Sí. Esa incorporación productiva. No, y de las cosas interesantes, el aporte que pueden dar el migrante venezolano a la sociedad colombiana, no como dependiente de un presupuesto del Estado o de una donación o de una ayuda. Sino de aportar. Sino de aportar. Bueno, les comentaba en el programa del mediodía lo de Aymara Espinosa, la venezolana en lanzamiento de bala que llegó a los Juegos Olímpicos, no logró clasificar a la final en esta oportunidad, pero esta es una mujer de verdad extraordinaria, de verdad que yo me quito el sombrero delante de esta mujer leyendo su historia. Es una mujer que entrena en un estadio abandonado de Barlovento, en el estado Miranda, en Venezuela. Da clases de educación física en una escuela, pero para poderse bandear, como ella misma dice, hace delivery, hace taxi, lleva carga, se ofrece para cualquier tipo de trabajo con la única idea de tener recursos que le permita no solamente sostener a su familia, sino también ella misma poderse pagar sus entrenamientos. En los Juegos Olímpicos de Río en el 2016, ella sí pudo hacer una pretemporada en Eslovenia, pero lo increíble de esto es que esta mujer pagó su propia pretemporada. O sea, ella no recibió recursos del Estado, de ningún gobierno, nada de nada, y llegó en el puesto número 19.
en los Juegos Olímpicos de Río en la oportunidad pasada. Ella misma reconoce, me ha tocado ser entrenadora, gestora, planificadora, utilera, psicóloga, pero aquí estoy. Yo misma me doy ánimo, vamos a seguir, dice ella. No tiene entrenador. Eso es ser una guerrera. Eso es ser una guerrera. Ella estaba compitiendo en los Juegos Olímpicos, llegó hasta Japón, pero este es un mérito, sí, haber llegado hasta Japón en estas condiciones. Es que si ustedes ven la fotografía del estadio donde ella practica regularmente, ustedes dicen, esta mujer, no sé, es una extraterrestre, porque de verdad que lo que ha logrado hacer, llegar a los Juegos Olímpicos, a pesar de estar en unas circunstancias tan difíciles, ella en esta oportunidad no pudo hacer pretemporada porque no le alcanzaba la plata para irse a algún país europeo a hacer las prácticas de pretemporada. Pero con todo y eso, es una valiente esta mujer, Aymara Espinosa. No se olviden de ese nombre cuando piensen en la mujer venezolana. La mujer venezolana no es solamente moda, fashion, belleza, inteligencia, obviamente, de la mujer venezolana. La mujer venezolana es también una atleta y echadora y bregadora. De verdad que sí, la historia de Aymara Espinosa me sorprende y me alegra gratamente. Y antes de irnos a la pausa comercial y musical, queremos agradecer a Radio Delfín 1060 AM por su participación, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui del Miura. Ya regresamos. Bueno, y si no es por el corte, no me doy cuenta de lo que pasó aquí. Nos han cortado la canción en el momento más rico, más sabroso. ¿Qué pasó ahí, Alex? ¿Se mochó? ¿El equipo la mochó? Ah, bueno, pero bueno, qué lástima, porque tremendo tema. Tómame o déjame con Samir Basi. Recuerdan ustedes que este es un éxito de Mocedades, ¿no? Sí. Del grupo español Mocedades, muy, muy bueno. A mí me encanta, pero me hubiese encantado oírla completa. Lástima el machetazo, pero bueno, ahí vamos. Ok, en otro orden informativo. Pero en esta segunda hora entramos con esos enlaces con la voz de la Gran Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez. Ahora sí continuamos. Bueno, las noticias siguen llegando acá, siempre Venezuela, Venezuela siempre, y en este caso la OEA, países miembros, indica que los países miembros deben comunicarse para identificar criminales dedicados a la trata de personas. Es un tema delicado, es un tema que está ahorita grave, se ha detectado muchísimos casos, se hizo el tema de las operativos en conjunto con la Interpol, y ahora la OEA recomienda a los países miembros para hacer fortalecimiento en la lucha de forma inteligente contra este delito. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, pidió en el Día Mundial contra la Trata de Personas, que se conmemora el día de hoy, mejorar las comunicaciones entre los países miembros del organismo con el objetivo de identificar a las organizaciones delictivas que cometen este flagelo. Nadie tiene derecho de explotar a ninguna persona en la actual crisis sanitaria causada por el COVID-19. La población mundial se encuentra en un estado de mayor vulnerabilidad. Así lo indicaba Luis Almagro. Durante la sexta reunión en materia de trata de personas, la OEA recomendó el fortalecimiento de las operaciones de inteligencia que permitan una comunicación directa y oportuna entre los países para poder frenar este delito. Los países deben continuar trabajando en la elaboración de políticas públicas con programas de prevención y protección a favor de las víctimas. Lo más importante es la información, lo más importante es detectar ese modus operandi de las organizaciones. Con las redes sociales hay un mayor auge y un mayor fortalecimiento porque se ha detectado lo que es el tema de las ofertas de trabajo engañosas, toda esta movilidad de personas en donde te prometen un acceso al trabajo, un acceso a una mejor calidad de vida. Los países en donde se hacen esto por lo general están pasando por crisis económicas y bueno, toda persona pues se ve tentada. Ojo, mucho cuidado, usted como usuaria de redes sociales, usuaria o usuario de redes sociales, no se deje engañar, no se deje tentar. A veces es mejor ir poco a poco que esos pasos acelerados.
¿Y con cuáles oposiciones está buscando negociar en México Nicolás Maduro? Pues durante los últimos días el jefe ha cuestionado al gobierno en Venezuela. Nicolás Maduro ha sido insistente en la divulgación de sus contactos con los que llama distintas oposiciones con miras a asistir a una negociación en México. Dice realista, nacionalista y en favor de los venezolanos. Solo ese concepto de oposiciones, pues repetido por él y por sus más fuertes colaboradores como los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, además del factotum militar de su equipo, pues Diosdado Cabello da cuenta de que en México no habrá una negociación equilibrada y además se muestra silencioso ante esta oposición, no sabe cuál es la oposición con la cual va a negociar. Esto es hasta el momento lo que está confirmando. Bueno, pero ya va. Aquí se está construyendo un discurso que habla de oposiciones. Para mí hay una sola oposición. Que tenga sus divisiones, obviamente las tiene, pero en todo caso hay una sola oposición a Venezuela. ¿Cuál es la idea del gobierno de mostrar una oposición fragmentada en diversas oposiciones? Primero, debilitar el apoyo internacional, porque busca que los factores que apoyan internacionalmente al cambio democrático en Venezuela dividan también sus sentimientos, dividan también sus atenciones y le den, por lo tanto, una debilidad estructural a la mesa de diálogo antes de que se siente. Para mí, lo que busca el gobierno de facto es crear, profundizar el tema de la división y presentarse ellos como un bloque monolítico frente a una cuerda de locos que están ahí sentados, que hablan distintos lenguajes como si fuera una torre de Babel. Eso es lo que piensa el gobierno de facto, pero en contraposición, la oposición lo que tiene es que mostrarse como lo que es un objetivo único: democratizar el país. Un objeto que se debe realizar de la mejor manera a través de un proceso electoral transparente, limpio, claro, supervisado y sobre todo que permita la participación efectiva de los venezolanos. Eso es lo que tiene que hacer la oposición en este momento y no seguirle al juego a ese discurso de las llamadas oposiciones que el chavismo quiere sembrar en la discusión política en Venezuela. Y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, señaló en un informe que el norte de Santander se consolida como el departamento con mayor área sembrada en el país. Ellos totalizan 40.048 hectáreas. La mayor cantidad de narcocultivos del mundo está en la frontera de Colombia con Venezuela, según reveló la ONU en este informe, que una vez más sitúa al primer país como el principal productor de cocaína pese a una reducción en los sembradíos. Esta pues es lamentablemente, allí está esa frontera tan grande, tan amplia que existe entre Colombia y Venezuela. Allí pues se estaría dando la mayor cantidad de narcocultivos en este momento. Y gran parte de esa mano de obra es de venezolanos que vienen en proceso migratorio irregular. Así es. Que es más fácil, una mano de obra más barata, una mano de obra, estoy hablando en los términos que hablaría un inversionista de este sector productivo. Gente prácticamente en condiciones de necesidad extrema, más fácilmente manipulables, controlables, claro, y no registrados por el Estado colombiano. Esas son condiciones ideales de mano de obra para la gente productora de droga, sembradíos de droga en este territorio. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, seguimos con más información a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y Twitter. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, nosotros continuamos en este amplio recorrido por esta zona de la inmensa llanura. Estamos en Arauca, la tierra del joropo. Seguimos caminando sus calles, encontrándonos con su gente, con nuestros hermanos de Arauca y también con muchísimos hermanos venezolanos. En esta oportunidad estoy con un paisano llanero también. Nos cuentas de qué parte de Venezuela, de qué parte del llano tú eres.
San Fernando, Viroaca, estado Apure. Del estado Apure, de Viroaca, allí cerquita de San Fernando. ¿Me dice tu nombre, por favor? Mi nombre es Edgar Joel Quintana. Edgar, ¿hace cuánto tiempo que vives acá en Arauca? Bueno, yo estoy acá en Arauca desde el año 2018, un 9 de junio, si no me recuerdo. Llegué acá a Arauca a buscar unas nuevas oportunidades, ya sea de trabajo y de estudio. En Venezuela abandoné mi estudio universitario, estudiaba en la Universidad Ezequiel Zamora. Ajá. Estudiaba ingeniería agronómica, llegué hasta el 5º semestre, no aprobé los demás semestres por la situación país. Acá me acobijó un hermano cuando llegué, que él es mecánico. Ajá. Y hasta ahora es mecánico y a la vez él practica la música. Ajá. Ya es cantante, ya tiene varias músicas en YouTuber. Bueno. Lo consiguen como JQ el mecánico. Bueno, él me brindó, cuando yo llegué acá en ese momento me brindó la mano del apoyo, me dio trabajo, él tenía una venta de comidas rápidas. Luego yo empecé a trabajar en un asadero que está por el barrio Fundadores, que es el asadero Pentagrama. Trabajé en... ese asadero es de mi amigo Martínez, ¿no? El señor Martínez, trabajé ahí mucho con él. Sí tenía inconvenientes con él porque usted sabe que él es una persona ya de edad también y a veces discriminaba, el venezolano le discriminaba y yo... Ajá. Él muy esa parte tiene ese error de él es poco a veces calmado, pero tiene esa parte que a veces discrimina. Ahora, quisiera que me comentaras cómo ha sido eso, cómo ha sido ese contacto tuyo con la gente de Arauca. Me estás diciendo que allí tenías cierta xenofobia. ¿Has tenido más experiencias de ese tipo? Bueno, sí se consigue todavía por ahí por la calle, pero se ha calmado un poco la contradictoria con el venezolano, porque sí hay siempre, como dicen, que el venezolano es malo, pero yo siempre digo que todos somos iguales, porque si hay venezolanos malos, hay igual colombianos, igual hay colombianos buenos y venezolanos buenos también. Aquí vinimos gente a trabajar, vendo café, estoy vendiendo café todos los días, me levanto a las 4:30 de la mañana, salgo eso de las 5, 5:30, desde acá, desde el barrio de la urbanización Los Laureles, yo vivo en Los Laureles, de aquí me vengo a Villa San Juan. Recorro este pedazo nomás porque ya me había ido al centro y no me había ido bien como por acá. Aquí estoy cerca y vendo mi café todos los días, gracias a Dios. Tengo mis clientes ya. A eso te iba a preguntar, Edgar. Ya tienes clientes. ¿Qué te dicen los amigos? ¿Quiénes son los que más consumen café? ¿Los venezolanos o los araucanos? Bueno, acá hay venezolanos que consumen bastante café. La mayoría que me compran café acá son venezolanos y colombianos también, sí. Me dice que dejaste la universidad en esta búsqueda pues de nuevas oportunidades. Sí, de nuevas oportunidades en mis estudios, sí, a pesar de un accidente que estuve en Venezuela, bueno, cuando estaba pequeño. A pesar de eso, yo nunca dejé mis estudios, siempre culminé mis estudios de bachiller también en Venezuela. Y bueno, llegué a la universidad y situación país me tocó abandonarlo. Y porque vivía muy lejos, usted sabe que la Universidad Ezequiel Zamora, eso queda demasiado retirado del municipio de Viroaca. Yo vivo, del municipio de Viroaca vivo en el barrio, el sector El Zenón, no sé si usted lo conoce. Sí, yo vivo en esa parte y me quedaba un poco retirado y duré 3 meses viviendo en casa de una tía cerca, pero también se me hace muy imposible. Edgar, ¿qué sientes tú cuando te recuerdas de la universidad, te recuerdas de tus amigos y te recuerdas de esa meta que tienes de graduarte como ingeniero agrónomo? ¿Qué sientes? Bueno, de que sentí en el momento, estaba de hace mucho tiempo por abandonar los estudios, antes del 2018 estaba por abandonarlos y no los abandoné porque yo decía voy a seguir, voy a aguantarme unos 2 semestres más. Y mirando la situación de que los recursos económicos estaban tan difíciles y están difíciles todavía en Venezuela por la situación país de que el dinero no alcanza, todo está demasiado caro. Eso fue lo que me permitió, bueno, abandonar los estudios y bueno, acá me vine para Arauca, Colombia, bueno, y sí he tenido baja y alta, bueno, en estos momentos gracias a Dios estoy bien, bueno, siempre a veces inconvenientes, pero en la lucha. Edgar, ¿qué te dice tu familia de Venezuela cuando te ve, cuando hablas con ellos, cuando te comunicas, que le comentas lo que estás haciendo? ¿Cuál es su mayor preocupación de tu familia allá en Venezuela? Bueno, la preocupación de ellos es que, bueno, que el país
el país de nosotros, Venezuela, que era un país de las segundas oportunidades, aparte de Estados Unidos, era un país de las segundas oportunidades, dijera el otro, un segundo Estados Unidos era Venezuela. Sí. Y entonces, bueno, ellos en estos momentos, bueno, están luchando allá porque tampoco pueden abandonar sus pertenencias que tienen allá, como son el hogar también. Bueno, no, ellos siempre me han apoyado y han querido venirse para acá, pero la situación de que uno no tiene dónde acobijarlos tampoco, porque usted sabe que acá uno todo es arriendo. Sí. Es arriendo y usted ya sabe que uno si trabaja aquí es como para ahorita en estos momentos, como para sustentarse, para medio comer, vamos a decirlo así. Yo tengo a mi abuelo ahorita en estos momentos que está acá en Arauca. Él está ahorita en el taller donde mi hermano, que le estaba mencionando anteriormente. Él quiere que yo vaya a Venezuela. Por cierto, tuve el día domingo, si no me equivoco, y me dijo que cuando iba a ir para allá, para Venezuela, darle vuelta a la casa y eso. Le dije, abuelo, yo ahorita no tengo ganas de ir a Venezuela, le dije. No, ya no. ¿Sientes nostalgia por el país? Sí, siento que, siento que no, ya no me provoca ir uno por la situación país de que uno ir allá, y para uno ir allá tiene que llevar una cierta cantidad de dinero para poder volver a regresar, porque uno tampoco va a ir allá unos días y va a ir sin dinero. ¿Qué planes tienes? Además de esta venta de café, de seguir adelante, ¿piensas retomar la universidad cuando regreses a Venezuela? Si mi país retoma nuevamente las riendas de otra clase política o que el país se acomode, yo volveré a mi país, obviamente porque es mi país, me duele lo que está pasando, pero el abandono es que la situación país, muchos estamos emigrando es por la situación que está viviendo el país, la red hospitalaria, todo lo que tiene que ver con la salud primordialmente, el alimento son los que están llevando a la gente a abandonar el país. Eso es lo que está llevando a la gente a abandonar el país. No lo están abandonando porque quieren emigrar a otro país por darse gustos o lujos, no, sino que hay la necesidad de hambre. El sector salud en Venezuela está en una de las peores carencias que hay en Venezuela en estos momentos es la salud, muchos muertos que ha habido, y ahorita, bueno, con la cuestión de la pandemia, más ligero, hay muchos muertos que están falleciendo por la situación de la salud. Bueno, Edgar, quiero agradecerte. Y bueno, también quiero felicitarte por ese emprendimiento, por ese deseo de seguir luchando a pesar de los obstáculos, de tu accidente en el brazo. Sigues allí adelante buscando esas nuevas oportunidades. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por permitirme estar con ustedes y bueno, y esperando que estemos en otra oportunidad y podemos charlar otro poco más. Bueno, mis amigos, hemos mostrado hoy estas historias de la vida de estos hermanos que andan en esa búsqueda de nuevos horizontes, con dificultades que se han presentado, pero siempre con la vista puesta hacia adelante. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, ese reporte que nos hacían llegar desde el Arauca colombiano. Gracias, Oliver. Ahora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, para los que tienen memoria, no sé qué decir. Es el grupo Kashmir venezolano y que en la década de los 80 pegó mucho esta canción. No sé qué decir. Seguimos con más información en este último segmento, el último pedazo de la torta que queda. Hoy sí no se lo dejaste a Oliver. No, hoy no dejamos pedazo de la torta suelto. Lo dejamos ahí en la mesa, pero nada más de exhibición porque ahora nos lo vamos a comer. Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, esta es una frase que se ha escuchado y dice, está secuestrado. ¿Qué desafíos podría enfrentar el sistema judicial venezolano? ¿A qué se refiere eso? Se refiere a las violaciones de los derechos humanos que se han cometido durante los últimos 20 años y que han sido denunciados por diversos sectores ante instancias nacionales e internacionales. Plantean una serie de desafíos para el sistema de justicia venezolano ante una eventual transición política en el país. Así lo afirman expertos en el área, juristas venezolanos que debaten el tema. Coinciden en que reinstitucionalizar
reestructurar el sistema para garantizar la imparcialidad, así como alcanzar la justicia transicional, son algunos de los principales retos. Deben de ser tomadas en cuenta las víctimas, debe haber justicia para todos y cada una de las víctimas deben ser visibilizadas y garantizar la no repetición de todos estos delitos. Así como también no puede haber impunidad para los jueces y fiscales que se prestaron para que se cometieran estas graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, y estos delitos de lesa humanidad pueden rendirle cuenta a la justicia en un futuro. Así lo indican recientemente en el foro la abogada Yajaira Forero. Para la abogada y dirigente política Delsa Solórzano, cualquier propuesta que busque reformar el sistema de justicia debe pasar por el regreso a la democracia en Venezuela, donde, según dijo, la impunidad estaría cerca de un 99%. Eso quiere decir que de cada 100 delitos que se comete, solamente uno es finalmente sancionado, enjuiciado al responsable, y el resto pasa por absoluta impunidad. Y eso se debe a que los órganos del sistema de administración de justicia, léase policía, jueces, fiscales, esos órganos están dedicados a la persecución política. Esta es la opinión de Delsa Solórzano en el tema. Y en otro orden informativo, Venezuela con el consumo de leche per cápita más bajo de Latinoamérica. Venezuela pues tiene el consumo de leche per cápita más bajo de Latinoamérica, a pesar de ser el alimento más consumido en el mundo, según las estimaciones de Carlos Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de Leche y de la Carne. Dijo que el consumo de leche en el país ha disminuido preocupantemente porque cayó considerablemente el poder adquisitivo de los venezolanos, al punto de que está por debajo de Haití. Bueno, increíble eso, que estemos consumiendo menos leche que Haití y menos carne que Sudán, un país africano. De verdad que es increíble esta información. Como también lo ha dicho en entrevista al periodista Gregorio Yepes, Félix Seijas, de un importante consultor e investigador en tema estadístico electoral venezolano. Él señala que la intención de voto hoy es del 40%. Con relación a las elecciones del próximo mes de noviembre, y pudiera subir a 60% si el G4, es decir, los 4 partidos de oposición más grandes de Venezuela, llaman a participar. Él afirma también que hay la posibilidad de que existan estímulos para que la gente vaya a votar, y esto depende de cuán cerca sienta la población que las elecciones tendrán alguna influencia en su vida. En entrevista con Gregorio Yepes, el director de la firma Delfos señaló que en la medida que se va posicionando la sensación de que hay una recuperación de las condiciones, se va a ir sumando más gente. Asegura que eso está pasando. Sostiene que se presentarán candidaturas al margen de las direcciones nacionales en todas las regiones, sobre todo si el G4 y lo que le rodea se pronuncia por la no participación. Ya eso pasó en Chacao, pasó en El Hatillo, Las Salias, Baruta. Señala que el gobierno sabe que es minoría electoral y enfoca su estrategia en alejar a la gente de los centros de votación y, por el otro lado, dividir a la oposición. Así lo planteó en Contrapunto bajo la dirección de Gregorio Yepes. Lo mencionábamos esta mañana, ¿no? Que sí, todavía el proceso electoral para noviembre, primero que todavía no llega a ese nivel de confianza en el pueblo, y más con todas estas estrategias. Pero fíjate que es algo también que comentamos esta tarde. ¿Cuál es la acción del gobierno, la estrategia del gobierno? Hablar de oposiciones, dividir a la oposición, profundizar sus contradicciones. Ya vemos que también tiene razón Félix Seijas. Van varios candidatos de partidos como Voluntad Popular a presentarse a las elecciones. Ya lo dijo Daniel Ceballos en el Táchira. Y no te esperes, no te sorprendas si hay otros candidatos de la propia tolda de Leopoldo López presentándose en varios estados del país. En otro orden informativo, contaminación masiva por humo negro arropa a vecinos de la refinería de Amuay. Desde el pasado viernes se denunció que los vecinos notan la contaminación, que es producto del arranque de la planta catalítica que produce 26.000 barriles diarios de gasolina.
Ya son 7 días en donde los vecinos de la refinería Amuay en el estado Falcón presenciando este fuerte humo que se ve desde las calles y que corresponde al complejo refinador de Paraguaná. Con fotos, los habitantes de las zonas cercanas a la refinería han alertado la contaminación masiva que esto representa. Se ha constatado a través de varias fuentes, varias redes sociales, varios medios de comunicación, que los sectores afectados son los que están más cerca de las instalaciones y que son arropados por las caracterizadas brisas en la zona. Los habitantes del sector Ali Primera de Punto Fijo explicaron que desde el pasado viernes notaron los cambios en los mechurrios y esto ha traído consigo el fuerte humo en toda la zona. La brisa está un poco más pesada y hace que llegue el olor hasta la parte residencial, aunque ya nosotros estamos acostumbrados, pero en este momento está muy fuerte la contaminación. Así lo denuncia y bueno, esperar a ver qué dicen las autoridades al respecto. Y estudiante de comunicación social gana premio de fotografía documental por sus gráficas de luz. Pues retratos de mi universidad, así es el título de la primera edición. Es un concurso de fotografía documental organizado por el Observatorio de Universidades con la intención de promover la realidad que viven las universidades del país. En dicho concurso pues se busca retratar las condiciones en las que se encuentran las infraestructuras de las distintas casas de estudios, así como los entornos de trabajo, de estudio y participación estudiantil o gremial. Sheila Picón es una estudiante de comunicación social que con mucho esfuerzo pues adaptó Luz como segundo hogar y que recientemente las circunstancias por las que atraviesa la que en otro hora fuera la máxima referencia académica del Estado. Picón retrató la desidia que vive la Universidad del Zulia, evidenciando una de sus gráficas, el magno abandono, en el que se dibuja la construcción del aula magna de la universidad olvidada tras 35 años de asfixia presupuestaria y mala administración. Es ahora una obra inconclusa llena de escombros, grafitis y un constante boscaje. Bueno, y Javier Tarazona representa ser un baluarte de la educación venezolana. Hemos perdido en nuestra universidad a un valioso representante. En la UPEL perdimos un maestro. Esto lo dice Kenny Ramírez, quien es presidente del Centro de Estudiantes de la UPEL en Rubio y quien con sus compañeros salió a manifestar hoy, a exigir del gobierno nacional la inmediata liberación de Javier Tarazona y todos los representantes de la organización Fundaredes que se encuentran actualmente detenidos por parte de los organismos de seguridad del Estado venezolano. Lo cierto del caso es que según Kenny Ramírez, Tarazona representa uno de los mejores activos de la universidad. No solamente un hombre preparado en materia de defensa de derechos humanos, sino también un excelente docente universitario. Esto es lo que de alguna manera han perdido la universidad y Kenny Ramírez con los compañeros de la UPEL Rubio salieron a manifestarse públicamente en relación a este tema. Y Mulier reporta 147 venezolanas rescatadas en redes de trata de enero a junio. Pues de enero a junio del 2021 fueron rescatadas 147 venezolanas de las redes de trata de personas de venezolanas y otros países de Latinoamérica y el Caribe. La información la ofrece la organización Civil Mulier a través del informe Libres y Seguras que ha presentado en el tercer seminario La Trata Más Allá de Nuestras Fronteras, celebrado entre el 29 y el 30 de julio en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas que se conmemora el día de hoy. En total abandono y lesidia de muchas partes de Venezuela, de muchos sectores de Venezuela, hacen que expertos evalúen qué tan retrasado está Venezuela respecto al proceso de crecimiento y ellos indican o en conclusión que Venezuela presenta un retraso de 70 años. Ubican a Caracas como una ciudad un poco más privilegiada al no recrear con tanta dureza o con tanta tristeza las fallas que sí pasan en el interior del país o en todo el territorio nacional. Expertos coinciden en devolverse más o menos cómo se está viendo cada estado, se está viendo igual que como las fotografías que se mostraban para 1950, ya que el abandono se acentúa
en cada región. El punto de que pocas ciudades capitales de municipios o estados se salvan de esta precariedad en los servicios públicos que relacionan con el entramado de corrupción y hasta conlleva a mercados paralelos, además que la población sobrevive a una hiperinflación que ya lleva 44 meses que condenan al hambre y un piso económico que decae en producción, desahogándose en la figura de emprendedores ante la asfixia de conseguir un ingreso para el sustento. Esto es un análisis que se hace a través de un portal de noticias de Alberto News, y dice adicionalmente: el olor a humo ya es común, dejó de ser exclusivo en campos, se instaló en las ciudades la forma de cocinar con leña, la salida forzada de las familias que no tienen acceso a lo que es el gas, la recolección de aseo es cada vez más precaria, ya se preparan los alimentos en la calle, también tuvieron que adaptarse a las cocinas eléctricas, pero con la falla de del servicio tienen que también tener otra alternativa, como es la leña. El régimen solamente mantiene medianamente a Caracas por ser la puerta de entrada del país. Las deficiencias se intensifican a los más dispersos de las capitales rurales, tan golpeadas por la carencia de servicios públicos. En total se describe toda esta, de separación social como un retroceso de 70 años. Bueno, pero es que es evidente que hemos retrocedido 70 años en Venezuela. 70 años en la industria petrolera. Se está produciendo lo que se producía en los años 40 en la industria petrolera. 70 años en materia de plan de salud y vacunación masiva del país. Están reapareciendo enfermedades que precisamente en 1940 se habían eliminado, se habían acabado. Ya están reapareciendo y reapareciendo con fuerza en territorios importantes del país. Por lo menos el paludismo aparece ahora en estados centrales de Venezuela, cuando el paludismo estaba recluido, prácticamente arrinconado en regiones de Venezuela abandonadas o lejanas del centro del país. Hemos retrocedido en materia de educativo, porque a pesar de tener infraestructura nueva, reciente, de los últimos 40 o 50 años, hemos retrocedido 70 años, porque ahora la base de profesores y docentes comparativamente se ha mermado. O sea, tenemos un retroceso en esa materia. Y así en todos los campos de la economía social. Hablábamos esta mañana de que en Venezuela solamente hay 2.158 cajeros automáticos, cuando en el 2016... menos, en el 2016 había más de 9.000. Hablábamos de que se ha perdido el 50% de la capacidad de oficinas bancarias en Venezuela. O sea, en todos los indicadores, donde usted meta la cabeza, los únicos indicadores que están creciendo en Venezuela son la delincuencia, la corrupción, el tema del fallecimiento por enfermedades persistentes y otro, obviamente, pero más reciente, el tema del COVID. Esos son los únicos indicadores que en Venezuela están marcando progreso. Pero todos los indicadores sociales, todos, pero mencióneme uno solo. Lo reto a que me escriba al programa, que escriba aquí al programa Venezuela Siempre y nos diga un solo indicador positivo del gobierno de facto de Nicolás Maduro y los 23 años que llevamos de chavismo. Un solo indicador positivo, que Venezuela haya progresado, haya crecido, se haya desarrollado, muéstrelo. Y seguramente lo vamos a investigar. Pero en términos generales el país, efectivamente, sí, ha retrocedido 70 años, por lo menos. Y hablando de COVID-19 en el Táchira, la prima de una embarazada que falleció por COVID-19, y ese fallecimiento fue el lunes 26, Katia Monsalve, pues denuncia que este fallecimiento de su prima en el Hospital Central de San Cristóbal a consecuencia del COVID-19, ha relatado que acudió con 8 meses de gestación gemelar al centro asistencial con síntomas del virus y fue regresada a su casa con un mal diagnóstico, una negligencia médica que se está denunciando en este momento, y esta paciente pues hospitalizada el viernes 9 de julio por este cuadro de COVID-19 cuando tenía los 8 meses de embarazo. Su prima lo denuncia, una negligencia donde esta paciente fallece por no atención como debería ser. Lamentable estas noticias.
Otro indicador me indica por allí, otro indicador de retroceso en Venezuela. ¿Sabe cuánto tardaba uno hace algunos años en ruta desde San Cristóbal a Caracas? Tardaba 12 horas máximo, 10 horas en promedio. Tardaba uno para llegar desde San Cristóbal hasta Caracas. Ahora se tarda aproximadamente 20 horas. Prácticamente lo que se tardaba en la década de los 50. O sea, estamos retrocediendo en todos los indicadores. Donde usted observe en todos los indicadores sociales, políticos, económicos, industriales, comerciales, financieros, todos los indicadores nos muestran signo de atraso y vamos cada vez más para atrás. El sistema eléctrico nacional, que era envidia en la década de los 80 en Venezuela, hoy es un triste despojo. Prácticamente un sistema eléctrico que solamente garantiza luz en las principales ciudades en un promedio de 8 a 10 horas. Eso es lo que tenemos actualmente en Venezuela. Hemos retrocedido efectivamente. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales, en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el Control Master a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, al señor Víctor Márquez, Gabriela Parra, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta el lunes, feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Hasta el lunes, cuídense.